Lectura del profeta Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y lo sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río o en sus dos riberas crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, son edificio de Dios, conforme al don que Dios me ha dado. Yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Mira cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo. Ese templo son ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Elijo y consagro este templo, dice el Señor, para que esté en él mi nombre eternamente. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Reading from the Holy Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Since the Passover, Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén he found y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. as well as the money changers, Y haciendo un azote de cordeles, he made a whip out of los echó a todos del them all templo, out of the temple area with the ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. to those who sold. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, Stop making my. no conviertan en un mercado la casa de mi padre. His disciples recalled. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. At this, the Jews Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesus answered and said, Jesús contestó, "Destroy this, destruyan este templo and in 3 y en days." 3 días lo levantaré. The Jews said, "This temple Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. But he was speaking about. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Therefore, when he was Y raised, cuando resucitó de entre los muertos, his disciples remembered los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la escritura the word Jesus, y a las palabras que había dicho Jesús. the gospel of the Lord." Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. So we can tell whenever we hear a Gloria at Mass that Cada vez que escuchamos Gloria en la misa, special. nos damos cuenta que debe ser una fiesta especial cuando no es domingo. Así que tratemos de entender la fiesta que celebramos. Pero más importante, tiene que ver con lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Reflect on the scriptures. So Así que la mayoría de los peregrinos que van a Roma por primera vez se entusiasman mucho por ir a la probably most known Basílica de San Pedro. in the world, Probablemente sea la iglesia más conocida en el mundo. San Pedro está enterrado important church in Rome.
debajo de ahí. Pero la Basílica de San Pedro no es la más conocida en Roma. Los peregrinos a menudo van a la de San Pablo o la de San Pedro de San Pablo. La de San Pablo es una iglesia muy importante porque San Pablo está enterrado debajo de la iglesia de San Pablo, pero la de San Pablo tampoco es la iglesia más importante en Roma. Ese honor le pertenece a la iglesia que celebramos hoy. La dedicación a la Basílica de Letrán, que fue dedicada a comienzos del año 14, es la iglesia del Papa, la iglesia catedral de Roma, donde está la cátedra. Y muchas buenas personas van ahí. Y cada vez que celebramos la dedicación de una iglesia, en especial esta, a menudo se le refiere como el día de cumpleaños de la iglesia o del templo, para utilizar el lenguaje que utilizamos en las Escrituras. Si nunca han estado en Jerusalén, es difícil entender cuán grande era el templo. El templo era todo para nuestros hermanos judíos, porque el templo era el lugar del encuentro con Dios. Así que caminamos por aquí, vemos iglesia tras iglesia tras iglesia, todos en la misma cuadra, pero en Jerusalén hay un solo templo. Y es 2/5 del tamaño de la ciudad. Es enorme. Pero el templo era una prefiguración de la persona de Jesucristo. Así que Jesús es el templo verdadero, porque Él es el lugar donde Dios tiene ese encuentro con nosotros en la carne. Y eso es lo que escuchamos en las Escrituras, que Jesús está aludiéndose a sí mismo. Destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Sin embargo, San Pablo dice algo algo que llama mucho la atención. A pesar que Jesús es el único y verdadero templo, San Pablo dice, ¿acaso no saben que ustedes son el templo de Dios? Que yo soy el templo de Dios, que Dios mora en ustedes. Como diría un amigo mío, Dios mora en nosotros como el calor mora en el agua caliente, o sea, en todos lados. ¿Eso cómo ocurrió? Que ustedes se han vuelto templo, que yo me he vuelto templo. ¿Y por qué sucedió? Sucedió en el bautismo, que trágicamente para la mayoría de nosotros como católicos fue meramente un ritual. Pero si uno es bautizado como adulto, el bautismo no es un ritual vacío. El texto más fuerte, por lo menos para mí, que reflexiona acerca del bautismo es en la carta de San Pablo a los Colosenses, cuando dice, Él nos ha rescatado, nos ha librado, Dios, del dominio del poder de la oscuridad y nos ha llevado al reino de su Hijo amado. Así que San Pablo, quien escribe esta carta a los Corintios, en un lugar anterior, en otra parte, está tratando de decirnos que hubo una época en que ustedes y nosotros, de verdad, esto no lo entendemos, de veras, pertenecíamos al reino de la oscuridad. Nos controlaba. Y nuevamente, si uno es bautizado como adulto, uno sabe eso. Es difícil imaginarse un bebé recién nacido que es parte del reino de la oscuridad, pero esa es la realidad. Así que cuando somos bautizados, algo nos sucede. ¿Por qué necesitaba ocurrir esto? ¿Por qué necesitábamos ser transferidos, rescatados? Pensaba que Dios era bueno y todo lo que Él hace es bueno y que Él ama y es todopoderoso. Y todas esas cosas son verdad. Sin embargo, sabemos que una de las cosas que Dios creó, una de las creaciones que Él hizo, se rebeló contra Dios por envidia a nosotros y declaró guerra contra nosotros, la creación más preciada de Dios. Y esto lo leemos en el Génesis. El resultado de la caída del enemigo contra nuestros primeros padres, uno de los resultados trágicos fue que nuestra raza se vendió en esclavitud contra poderes contra los que no podemos competir. Así que fue entonces que nos convertimos en ciudadanos del reino de la oscuridad. Y toda persona que ha nacido desde Adán y Eva nace como miembro de ese reino sin ser culpa de ellos.
Por eso cuando conozca a Adán le voy a dar una bofetada. Por tu culpa he tenido tanta dificultad en mi vida. Así que esta era la situación de nuestra raza. Puede parecer una afirmación audaz, pero hay dos formas fáciles de demostrar. Número uno, vamos a morir y no hay nada que podemos hacer al respecto. Acabo de sepultar a mi madre. Estaba parado en su lecho de muerte con mis hermanas. Y cuando la miraba dejar esta vida, estoy completamente impotente. Y muchos han tenido la misma experiencia. Todo esto es resultado de lo que sucedió con nuestra raza cuando fue vendida en esclavitud. Pero la otra prueba, creo yo, de esta realidad es que hay cosas que todos hacemos que detestamos, que no queremos hacer, que no nos gustan, que sabemos que no debemos hacer y las hacemos de todos modos. No sé si se puedan identificar con esto. Pueden ser pautas de pensamiento o palabras que decimos o acciones que realizamos. ¿Alguna vez han preguntado por qué? ¿Por qué hacemos las cosas que no queremos hacer? Y la respuesta es ¿por qué? Por la esclavitud en la que hemos nacido. Fue por esa razón que Dios se hizo hombre para rescatarnos. Él no lo hizo al mover una varita mágica o al enviar un ángel. Dios lo hizo por sí mismo, al hacerse hombre, al encarnarse. Y se encarnó por un propósito, y el propósito fue luchar por nosotros. Y el conflicto final, ese lugar donde nos rescata, es la cruz, que por supuesto recordamos hoy porque es viernes. Y cuando miramos a Jesús en la cruz, no estamos mirando a una víctima, una mera víctima. Estamos mirando a un agresor. Uno no puede clavar a Dios en una cruz. ¿Dónde va a conseguir un clavo de ese tamaño? Es el creador del universo. La única forma que Dios puede estar en la cruz es si Dios quiere estar en la cruz. ¿Y por qué querría Él estar en la cruz? Porque Dios en la cruz se acerca a nosotros y permite que el enemigo se acerque a Él. Es justo que el enemigo de la humanidad caiga en la trampa de Dios y quede enfrascado en batalla, y a pesar que parece perder, resultó ser una treta por la resurrección. Y por esto y por lo que Jesucristo logró en la cruz, es posible que ahora, a través de las aguas del bautismo y todo lo que el bautismo nos trae, que nos convirtamos en templos de Dios, lugares donde el Señor vive, renovados a nuestro puesto apropiado, que recibamos nuestra heredad como hijos e hijas, y súbitamente tenemos autoridad sobre nuestras vidas nuevamente. Esto es enorme. Esto significa que Dios, por la gracia del Espíritu que vive en mí, me devuelve la gracia para no entregarme a las emociones, sentimientos y deseos que van en contra de lo que yo sé que debo hacer. Ya tengo eso, ya tenemos eso. Tengo autoridad sobre mis pensamientos. Otra vez, no significa que yo no tenga pensamientos, simplemente significa que no debo caer en ellos. O lo hago, pero no tengo que hacerlo. Y significa que la muerte ya no tiene poder sobre mí, o ustedes como cristianos. Y significa que ahora, como el Espíritu vive en ustedes y en mí, yo soy capaz de imitar al Señor y entregar mi vida por los demás como sacrificio, ya sea como madre o padre o sacerdote o hermana o maestro, entrenador o lo que yo sea en mi vida. Pero también significa que cada persona que encuentro yo hoy ya es o bien o ha sido creada para que sea un templo, lo cual significa que exige un nivel increíble de respeto para mí.
Como C.S. Lewis decía a menudo, no existen personas ordinarias. Nunca han conocido un mero mortal. Fuera del Santísimo Sacramento, dice él, el objeto más santo jamás presentado a nuestros sentidos es el que está frente a uno, porque son creados a imagen y semejanza de Dios. Son creados para ser templos del Espíritu. Son redimidos por su preciosísima sangre y están destinados a ser divinizados. Así que dos cosas para hoy, el día de hoy. Número uno, quizá tres. Conduzcámonos como templos. Pidámosle al Señor que lo que sea que esté en nosotros, así como lo que sea que estuviera en el templo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, lo que haya falta expulsar del templo, así como Jesús lo hizo, que nos ayude a expulsar del templo, que se deshaga de lo que no pertenece. Segundo, que interactuemos entre nosotros conscientes de con quién estamos interactuando. O sea, Jesús en su disfraz está en ustedes, el Espíritu mora en ustedes. Tengo que conducirme con ustedes de forma apropiada. Pero tercero, todos tenemos que sentir un sentido de urgencia, de salir y compartir el Evangelio, porque al final se trata de Dios y su amor o nada. Y o bien estamos bajo el dominio de la oscuridad o le pertenecemos a Dios. Así que le pedimos al Señor que nos llene con ese mismo amor que Él tiene, que le movió a encarnarse, a enviarnos a compartir el Evangelio con aquellos que no han encontrado a Jesús aún, de una forma que cambie sus vidas para siempre.